Gracias por sintonizar este podcast en español, Módulo Músicos Unidos. Nuevamente, mi nombre es Max, fundador de MMP Global Music. Pueden visitar nuestra página en mmpglobalmusic.com. Toda la información está en español, también en inglés. Ofrecemos servicios independientes para todos los artistas, compositores, autores, productores, hasta editoras. Trabajamos exactamente como opera una disquera, pero totalmente independiente. Trabajamos para el artista, así que toma el control de todos tus derechos y puede visitar nuestra página para que pueda ver todos los servicios que nosotros ofrecemos. También estamos trabajando con nuestro afiliado Soundtrack Your Brand, que es música ambiente para todos los negocios. Así que atención a todos los negocios para que pueda tener música licenciada totalmente, y así los artistas, los músicos, la comunidad de productores, todos podamos cobrar la tarifa que debe pagar un negocio. Para más información puede visitar nuestra página mmpglobalmusic.com y también vamos a dejar el enlace para que así puedan entrar y ver toda la información disponible acerca de esta plataforma que es Soundtrack Your Brand. Muy bien, en este episodio vamos a platicar lo que está sucediendo en estos momentos en la industria de la música. Estamos refiriendo a demandas en la corte a las casas disqueras Sony y Universal. Estas casas disqueras bien famosas, con mucho dinero, están siendo demandadas por artistas, queriendo recuperar sus derechos. Esto venimos hablando ya varios años, informando a la comunidad de los músicos, a los artistas, a los compositores, también de esta opción. Solamente tiene que ejercer el proceso adecuado legal, al pie de la letra, para que pueda entonces todo funcionar a su favor. Este artículo fue publicado por Pitchfork y es que Sony y Universal Music Group, están siendo demandados, claro, como habíamos dado la información, y están ignorando estas notificaciones que le han enviado los artistas, le han enviado músicos, le han enviado compositores, y la están ignorando totalmente. ¿Por qué? Porque se están beneficiando de todo el contenido, se están beneficiando de los derechos, aún ya pasando de la cantidad permitida debajo de la ley. Hay una ley que sí protege estos artistas, protege a los autores, protege a los compositores, para poder recuperar esos derechos. Entonces esto es una realidad, no es algo ficticio. Actualmente es algo que está sucediendo ya, en el 2019. Están surgiendo más y más estos casos de artistas, de compositores que sí les interesa sus derechos, porque ahora en estos momentos está en manos de las disqueras. Las disqueras en estos tiempos, al tener el control de este contenido, se beneficia de toda manera. Las casas disqueras tienen el control de todo, tienen control en todo el contenido en cualquier plataforma. Eso significa tienen el control en el contenido en YouTube, tienen el control en toda la música en Apple Music, tienen el control en toda la música en Spotify, tienen el control en toda la música de venta en Amazon, tienen el control de la venta de los discos físicos. Tienen el control de todas las plataformas que son streaming, en absoluto. Entonces, si los artistas, los compositores que trabajaron y hicieron sus composiciones y produjeron música desde el año 1978 en adelante, pueden ejercer estos derechos. Reglas que sí se tienen que cumplir, ciertos procedimientos, pero se puede recuperar 35 años, que es el periodo de tiempo que le permite la ley para poder ejercer este derecho. Entonces, una realidad lo que está sucediendo y, venimos dando toda esta información, venimos informando a la comunidad. Lo que está haciendo la casa de disquera es bien interesante porque aún ese grupo de artistas, ese grupo de músicos, de autores que están ejerciendo esa protección, la disquera totalmente lo ignora. ¿Para qué lo ignora? Para que tengan la necesidad
de demandarlos. ¿Okay? La única forma de las disqueras, por lo menos, tener esa ventaja de quedarse con esos derechos es que continúen siendo persistentes, haciéndole las demandas, ¿okay? Exigiéndoles, ¿okay? Los derechos en la corte. Tenemos ejemplo de otro caso, ¿okay? Un ejemplo, el demandante John Waite, que es un artista solista, también cantante en los años 70 del grupo de Babies, y Joe Eli. Okay, este artista ha grabado 18 producciones, en la cual está demandando la disquera para tener el control de esas 18 producciones, por la cual en estos momentos no recibe un centavo porque las disqueras tienen el control en absoluto de todo del streaming y todo el ingreso que conlleva, de tener las producciones en las plataformas. Ok, vamos a poner un ejemplo en el mundo latino. Juan Luis Guerra es bien conocido en toda América Latina. Y vamos a suponer en su producción que fue lanzada en el 1987. Si Juan Luis Guerra le interesaría recuperar esos derechos para que entonces él tuviera el control de las grabaciones, dónde se consume, o sea, todo, el control en absoluto. También el control de lo que es el publishing, que más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, porque precisamente eso es lo que nosotros hacemos como compañía M&P Global Music. Pueden visitar la página para más información, pero eso es lo que hacemos nosotros de manera independiente. El mismo servicio que hacen las disqueras lo hacemos de manera independiente para manejar y administrar esos derechos a los artistas, compositores y autores. Okay, entonces, si Juan Luis Guerra le interesaría recuperar, es decir, esa producción, tiene que hacerlo o tendría que hacerlo, empezar a ejecutar el proceso al pie de la letra, y tiene hasta el 2022. Entonces casi se está acercando la fecha donde puede ejercer ese derecho de retomar el control de esa producción. Okay, entonces estamos hablando del 1987 y todas las producciones que le siguen de ahí en adelante, entonces tiene que ser a su debido tiempo, pero si le interesa ejercer este derecho, puede tomar el control. Ahora, ¿qué pasa si no toma el control? Entonces significa que las disqueras se van a quedar con este derecho de por vida. Si es algo que no le interesa, bueno, entonces todo continúa como está. La disquera, teniendo el control, siempre va a estar conforme. Sé que los artistas, compositores tienen familiares que también se le pueden pasar. Es algo que pueden seguir por generaciones, pero si deja que la disquera tenga este derecho, entonces lamentablemente no puede hacer nada. Ya inmediatamente pase este periodo de tiempo. Okay, así que es súper importante de que estén informados. Siempre estamos abiertos, como compañía, porque para eso entramos a este nivel, para poder ejercer estos derechos en asistir a artistas, compositores que estén en esta etapa. Siempre y cuando tengas equipo de trabajo que esté al tanto y que tenga toda la información para poder ejercer este derecho, va a tener mucho éxito. Va a tener éxito en hacerlo porque las casas disqueras, las grandes, lo que son Sony, lo que es Universal, lo que es EMI, lo que es Warner, están recibiendo estas notificaciones. Es una realidad que siguen surgiendo casos y casos y casos para retomar el derecho de las producciones y de los temas, composiciones y todo lo demás. También hay otro caso que ha surgido en el 2019 y es el artista Kanye West. También demandó a Universal y a EMI por contratos y también por lo que es los derechos del publishing. En el caso de Kanye West, él lo que quiere es exactamente tomar el control. Pero lamentablemente, como lo que venimos platicando, Kanye West grabó debajo contrato de las disqueras. Y si estamos hablando que tiene que esperar un periodo de tiempo para poder ejercer ese derecho o esa protección que le brinda la ley, tiene que esperar ese tiempo. Entonces Kanye West quisiera comprar esos derechos, comprarle el derecho a la disquera, y la disquera le está diciendo claramente
no, ese derecho no pertenece a nosotros. Kanye West, que es un hombre muy famoso y millonario, está ofreciendo la cantidad que le pide la disquera o el valor. Vamos a dar el ejemplo de 8 a 9 millones de dólares, que es lo que está valorado, o por lo menos lo que maneja el catálogo de Kanye West. Kanye West sí tiene el dinero en efectivo para poder comprar esos derechos, pero estaría comprando su propio derecho, algo que es absurdo, pero es lo que quiere Kanye West, y la disquera no, o sea, le dice, se le niega porque bajo el contrato no le permite, ¿ok? Lo que significa que tiene que aguantarse, y las disqueras tienen el control en total en todas las plataformas donde se consume la música, donde quiera que está la música, las disqueras tienen el control. Y lamentablemente pierden más. El artista pierde más. ¿Okay? Y por eso es que el mercado independiente sigue creciendo cada día más. Por eso nosotros estamos como compañía independiente, M&P Global Music, y ofrecemos servicios independientes por ese mismo motivo. Nosotros trabajamos igual como trabaja una disquera, pero de manera independiente. ¿Okay? Servicios independientes de publishing, de registros, de derechos de autor, de retomar el catálogo. También podemos ser parte del equipo para retomar estos derechos, siempre y cuando el artista, el compositor, tenga un buen equipo de trabajo. Se puede ejercer este derecho al pie de la letra y así puede retomar sus derechos empezando desde el 1978 en adelante. Así que gracias por sintonizar este podcast en español. Mi nombre es Max, fundador de M&P Global Music. Visite nuestra página mpglobalmusic.com. Toda la información está en inglés y también está en español. Pueden localizar nuestro podcast Módulo Músicos Unidos. Lo deletrea MODULOMUNI y el número 2. Okay, así pueden localizar nuestro podcast. Estamos en toda la plataforma de podcast disponible. Pueden localizarla en SoundCloud, en iHeartRadio, Google Podcast, Apple Podcast. También estamos en Stitcher para los usuarios de Android. Estamos en YouTube para los que prefieren esa plataforma, así que se pueden suscribir también. Y también estamos en Spotify y en la aplicación de radio TuneIn Radio, que la pueden descargar, y también nos pueden escuchar en esa plataforma TuneIn Radio. Gracias por sintonizar. Hasta la próxima.